Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver el análisis de resultados y valoración de la compañía de Microsoft. Digamos que Microsoft, me imagino que la conoce todo el mundo, pero por si no la conoces, es una gran compañía que tiene muchos frentes y muchos segmentos o modelos de negocio diferentes de donde genera gran parte de sus ingresos, como puede ser tanto los ingresos por parte de la nube, también puede ser la parte, por ejemplo, de Office, es decir, cuando obtiene o ofrece herramientas para tanto empresas como particulares para trabajar, ya sea como el Excel, ya sea como el PowerPoint, ya sea también como el Teams para poder comunicarse. También evidentemente tiene digamos el sistema Windows, también genera por la parte de gaming con el Xbox, el Game Pass y todo esto. Es decir, realmente es una empresa muy grande. Pero digamos que en este vídeo, porque como digo siempre en el canal intento aportar un valor añadido e intentar que todos los vídeos del canal vayan sumando al aprendizaje de cómo analizar una empresa, entonces no voy a poder analizar toda la empresa completo de Microsoft, pero sí voy a añadir cosas que creo que bajo mi opinión se deben de tener en cuenta, sobre todo para ver qué palancas potenciales puede tener esta empresa para que le afecten al crecimiento a largo plazo, también cuáles son las palancas negativas, es decir, qué cosas negativas nos podemos encontrar o qué noticias están, digamos, afectando a la compañía negativamente para que el precio se mantenga supuestamente con descuento, ¿vale? Y qué es lo que está pasando a nivel global y cómo le afecta eso o la economía global, digamos, a la compañía. Por supuesto, voy a intentar hacer una valoración de la compañía, pero aquí me gustaría intentar hacerlo de una forma diferente. Siempre, y es, digamos, la forma que tengo yo de explicar los vídeos en mi canal, intento hacerte ver que realmente lo interesante es analizar la empresa de una forma más completa. Al principio es verdad que como nuestro tiempo es limitado, digamos que no podemos centrar todo nuestro tiempo a todas las empresas, es imposible. Por tanto, al principio es recomendable hacer una especie de valoración rápida, ¿vale? Mirar los números, ver lo que nos dice, si realmente es una empresa interesante que nos puede ofrecer una rentabilidad más o menos interesante, y luego analizarla en profundidad para al final tomar una determinación y una valoración más ajustada y realmente saber si la decisión de compra o venta, o en este caso si queremos omitir esa empresa, no añadirla a la cartera o añadirla de nueva o lo que sea, digamos que todo ese análisis nos puede servir para evidentemente tomar una mejor decisión final. Entonces en este vídeo voy a enfocarlo, como digo, de una manera diferente y voy a empezar por la parte de valoración. Te voy a poner antes de nada en contexto y, bueno, por si no lo sabes, las noticias más recientes de Microsoft, que ya he subido algún short al canal, ¿vale? Son tanto la parte de despidos como la parte de inversión en OpenAI, ¿vale? La parte de ChatGPT, es decir, la inteligencia artificial, que eso digamos que es la parte más actualizada que se conoce de la empresa y ya lleva un poco de tiempo, ¿vale? Que se conoce esta noticia, pero también está pendiente por la FTC, digamos que el control sobre la posible o la negación, mejor dicho, la aceptación o negación de la posible compra de Activision Blizzard, que sería, digamos que dentro de la parte o dentro del segmento gaming, sería una empresa bastante importante que aportaría bastante a Microsoft, pero digamos que está en proceso de revisión, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que como ves te las muestro aquí y he, digamos, preparado toda esta parte. Por ejemplo, aquí podemos ver desde 3D Juegos, que es una web de videojuegos que te muestra Activision Blizzard. Esta es la razón por la que la FTC de los Estados Unidos decidió bloquear la compra de manera prematura, según el reporte, ¿vale? Y si bajamos un poquito más en la noticia, que por cierto, por si no sabes lo que es la FTC, es la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, básicamente digamos que ellos se aseguran de calificar realmente si realmente el movimiento afecta de manera negativa, digamos, a la competencia de las distintas empresas, es decir, si realmente las decisiones que están tomando son lícitas o no, o son prácticas, podríamos decir que monopolísticas o no. Ya te digo yo que eso luego es un tema aparte, lo de la parte del monopolio, porque eso tiene más que ver un poco con la parte estatal y lo que permiten o no los gobiernos. Pero bueno, centrándome en esta empresa, digamos que por esta parte, la parte de Activision, que podría, por supuesto, añadir o ser un valor añadido para la empresa, digamos que ahora pende de un hilo y depende evidentemente de las decisiones
que tomen finalmente la FTC de si se puede aceptar seguir o no con la compra. También otra noticia relevante, que es lo que te mencionaba justo hace un momentito, era la parte de Microsoft, que invierte 10.000 millones más, ya ha invertido 1.000 millones antes y de hecho lleva unas cantidades de inversión bastante grandes, como veremos ahora, en OpenAI, que sería, por si no lo conoces, la inteligencia artificial ahora mismo, digamos que es uno de los pilares, o más que los pilares, yo diría más bien que es una web que está siendo bastante, o estar tomando o teniendo bastante relevancia a nivel, digamos, mundial, ¿vale? Por el tema de la capacidad que tiene la inteligencia artificial de responderte como si fuera una persona, de aprender, de evidentemente adaptarse y también generarte o facilitarte ciertas tareas de trabajo, ¿vale? Incluso hasta hemos visto, os han dado noticias de compañías que son de marketing, que han crecido más de un 100% al decir que ya no van a contratar a editores, sino que van a empezar a contratar inteligencia artificial de OpenAI, es decir, que te lo dejaré en pantalla si me acuerdo, ¿vale? Pues digamos que realmente esto es importante porque aquí Microsoft, que intenta tener gran parte del control de OpenAI, invirtiendo gran cantidad de capital para, por supuesto, como mencionaba el short, tener la posibilidad de integrarlo tanto en su Office, en su Bing, también en su Azure, es decir, en la parte de la nube, que por cierto, eso es otra cosa aparte. Y como digo, también me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, porque como digo, Microsoft es un ejemplo de empresa gigantesca y me pegaría fácilmente 10 horas de vídeo explicándotela todo al completo, pero si quieres me puedes dejar aquí abajo en los comentarios para traerte un vídeo sobre el análisis del sector cloud, ¿vale? Que es muy interesante y que hay muchas oportunidades dentro del sector cloud, pero digamos que en este vídeo me voy a centrar en las noticias relevantes que pueden afectar a Microsoft y cuáles son esas palancas, aparte de los resultados que ha presentado, ¿vale? Para que Microsoft pueda crecer a largo plazo o no. Entonces, como vemos, y sigo leyendo, aquí, por ejemplo, más o menos, y esto es según Bloomberg, ¿vale? Que no es exactamente, pero han invertido más o menos unos 10.000 millones y ya llevan una acumulación de 29.000 millones desde que han invertido en la empresa. Y como digo, evidentemente esto tienen pensado integrar esta inteligencia artificial para todos los productos o servicios dentro de la plataforma de Microsoft. O sea, podemos imaginar, ¿vale? Que al final, si has probado esta inteligencia artificial, realmente la limitación está en nuestra mente, o sea, la capacidad o la limitación que tengamos de forma creativa para crear, innovar, tanto, yo qué sé, ya sea crear libros, pedirle órdenes que ejecute, que te enseñe física, que te enseñe informática, o sea, 20.000 cosas, o sea, la verdad que es una herramienta bastante potente y evidentemente esto, aparte de ser, digamos que una palanca muy potente en favor de Microsoft y por supuesto esto iría en contra de sus competidores dentro del segmento, por ejemplo, de la nube, por ejemplo, como Google, como Amazon, ¿vale? Entonces, digamos que todo esto son cosas positivas a tener en cuenta. Y por supuesto, aparte de esto, también tienes que tener en cuenta que, como comenté también en otro short que he traído al canal, Microsoft es otra de las empresas más que despide a la plantilla, ¿vale? En este caso ellos han despedido o han anunciado que van a despedir al 5% de la plantilla, que equivale más o menos o aproximadamente a 10.000 empleados, ¿vale? Esto evidentemente, que lo intentaba explicar en el short, pero bueno, con un minuto no me da de vídeo, pero básicamente debemos de entender que las empresas siempre tienden a ajustar sus gastos a el nivel de beneficios o de ingresos esperados. Si evidentemente a nivel macroeconómico, digamos, que tanto por oferta o demanda se espera, o yo por ejemplo si fuera la empresa esperara que el nivel de demanda fuera a caer drásticamente, porque evidentemente hay dificultades económicas, hay inflación, los tipos de interés están altos, es decir, ya no es tan fácil financiarse porque es más caro, entonces lo normal es que muchos de mis clientes, si tengo una empresa como es el caso de Microsoft, pues me compren menos mis productos, mis servicios o lo que sea. Siempre habrá una base de clientes que evidentemente o tenga que hacerlo porque se dedica a la parte profesional, ya sea por ejemplo el apartado de Office. Hay muchas empresas que usan el Office 365 para, digamos, su forma de trabajar y todo esto, entonces ellos se verán obligados, pero por ejemplo clientes particulares no, renunciarán y eso haría que mis ingresos descendieran. También los servicios en la nube, los servicios del Game Pass o de lo que sea, ¿vale? Por tanto, todo esto es importante tenerlo en cuenta, ya que normalmente el volumen o la cantidad de despidos que tiene una empresa suele ser un indicador adelantado de lo que prevén
Normalmente digo cuando son empresas ya consolidadas, que son empresas que han demostrado que han tenido crecimientos sólidos. Normalmente el equipo directivo siempre intenta anticiparse. Es decir, si yo preveo que mis ingresos van a caer un 10%, quiere decir que podría llegar a despedir al 10% de la plantilla para ahorrarme esos gastos, porque digamos que esa parte de la plantilla no me va a producir, porque voy a tener menos volumen de trabajo. Y por tanto voy a producir menos y por tanto no tiene sentido mantener un nivel de gastos igual para producir menos. Por tanto se intentan ajustar. Entonces esto es una forma de tener en cuenta de que también puede ser una palanca negativa esperada para este año 2023. También es importante, y lo he dejado aquí en la parte de ticker, por eso te digo que he dejado distintas pestañas abiertas para que empieces a entender un poco digamos, cómo debemos de llegar al razonamiento, ya no solo de análisis numérico, sino también un poco las noticias que giran alrededor de una empresa. Si nos vamos aquí a la parte de Microsoft en ticker, ¿vale? Que evidentemente vemos que, y te lo diré de forma valoración rápida, actualmente por ejemplo está, bueno, no lo ves porque está mi cámara, pero actualmente está cotizando a $248, lo que quiere decir que realmente a $248, si por ejemplo nos vamos aquí a la parte de valoración y por ejemplo en el caso de hacer un análisis rápido de la compañía, aquí por ejemplo la plataforma de ticker nos dice que está cotizando a 25 veces, pero 25 veces PER, y te preguntarás por qué escoges el PER. Bueno, el PER, por si no lo sabes, y te lo explico en vídeos de análisis de otras compañías que te dejo por aquí, ¿vale? Realmente cuando cogemos el PER, si vemos que una compañía tiene más CAPEX o el CAPEX es mayor que las depreciaciones y amortizaciones, es porque seguramente el CAPEX que nos está mostrando es el de expansión, es decir, la empresa está invirtiendo, que en el caso de Microsoft es así, ¿vale? Está invirtiendo fuertemente, evidentemente tanto en la parte de la nube, porque esperan que tengan crecimiento del 30%, también evidentemente están invirtiendo en nueva infraestructura, como ya te he hablado, en OpenAI, es decir, la inteligencia artificial, y como digo, tiene un montón de frentes. Entonces es normal que el CAPEX sea bastante alto y sea un CAPEX de expansión. Si usamos el Free Cash Flow, evidentemente la valoración de la compañía va a salir distorsionada. Pero en este caso, bueno, nos está diciendo que está cotizando a 25 veces. Y si miramos más o menos la media de lo que ha cotizado la compañía en los últimos años, de hecho en toda la historia, ¿vale? Aquí vemos que realmente la compañía ha sufrido un re-rate a partir de 2016-17, porque realmente la compañía antes, digamos que tenía otro modelo. Esto también tiene que ver un poco con la parte de Office, si estudias un poco la historia de Microsoft, donde realmente no tenían modelo de suscripción, sino realmente pagaban de una forma one time el cliente, es decir, pagaba para tener, digamos que la licencia para poder acceder a sus servicios en la nube o no en la nube, tanto de Excel como de PowerPoint, etcétera, y todo eso cambiaron el modelo de negocio a modelos de suscripción, y aparte luego se han metido en la parte de crecimiento de la nube y de otros frentes que han ido acumulando. Por tanto, podemos ver que realmente en los últimos 5 años, que es más acorde a la valoración que merece Microsoft, realmente estamos viendo que la compañía ha estado cotizando, pues podríamos decir entre mínimo entre unas 20 veces y unas 35 veces de media. Aquí por ejemplo la propia plataforma de ticker nos dice que 28 veces. Realmente 30 sería un múltiplo bastante aceptable para esta compañía, que es una empresa bastante predecible, que tiene crecimiento bastante sólido, aparte tiene bastantes frentes, bastantes segmentos donde evidentemente obtiene diferentes ingresos y los transforma en beneficio. También es verdad que recompra acciones. Todo esto evidentemente te lo estoy comentando porque me gustaría, como digo, centrarme en una parte diferente a la que intento centrarme en otros vídeos, para que de forma completa te ayude a entender un poco cómo sería un análisis más global de una empresa, sobre todo tan grande como es Microsoft. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que efectivamente la compañía, digamos que en el último año, prácticamente 2022-2023, vemos cómo ha caído el múltiplo de unas 35 veces hasta prácticamente unas 25. Ha llegado incluso a estar hasta 20 veces esta compañía. Para que te hagas una idea, y haciendo un análisis rápido, por eso te digo, haciendo una valoración rápida, y por eso te digo que voy a hacer este vídeo de una forma diferente, ¿vale? Digamos que si vamos aquí a la parte de estimaciones, me voy a fiar primero de los analistas, y antes de hablarte de resultados y todo esto, vas a ver cómo realmente, primero, esto sería lo que deberías de hacer: mirar la compañía, mirar los datos, ver si hay un buen crecimiento o no de la compañía, o hay expectativas interesantes, o puede ser una buena empresa que te proteja en casos de incertidumbre o en momentos de incertidumbre. En este caso, por ejemplo, como te dije, vamos a utilizar el PER.
Entonces lo que me interesa es buscar el EPS, ¿vale? Aquí vamos a la parte de EPS normalizados, como puedes ver aquí, ¿vale? Que es esta parte que tengo yo aquí. Y por ejemplo, estamos en 2023, por ejemplo, si pensamos a 2027, que aquí nos pone, por ejemplo, que va a obtener, según digo, las estimaciones de analistas de Ticker, 15,88, ¿vale? 15,88, que como puedes ver aquí en el gráfico, los EPS han ido creciendo, es decir, es indiscutible que la trayectoria de la empresa ha sido aportar valor a los accionistas y realmente cualquier persona que haya comprado Microsoft en cualquier punto, realmente por lo que se ve a largo plazo, es muy difícil perder dinero, es decir, cualquier persona podría generar rentabilidad invirtiendo en esta compañía, ¿vale? Otra cosa es si la rentabilidad que te ofrece es la que te interesa o no, es decir, si es poca, si es mucha. También es verdad que te ofrece seguridad porque es una empresa más estable, por eso también es verdad que es menos volátil que, por ejemplo, otras small caps. Pero bueno, para el caso, por ejemplo, incluso ni siquiera 2026, ni siquiera 2027, porque en 2026 aproximadamente, supuestamente en 2027 van a conseguir lo mismo, ya para 2026 a 15,87 los EPS y un precio, como te digo, que no ves por la cámara, 248 que está en este momento, ¿vale? Si cojo la calculadora y tengo en cuenta esos 248 y lo divido entre los 15,87, ¿vale? Lo divido entre los 15,87, llegamos, por ejemplo, a que la compañía, para que te hagas una idea, comprarla ahora mismo sería comprarla a 15 veces, ¿vale? Aproximadamente, si compráramos, es decir, si pagáramos ahora 248 por esta compañía, sería como comprarla a 15 veces. Pero recuerda que ahora mismo el mercado, estamos en momentos de incertidumbre, incluso en lo peor que hemos estado en este 2022, Microsoft no ha llegado a tocar 20, o sea, ha estado cerquita de los 20, pero no ha llegado a tocar 20. Bien, yo incluso me voy a poner en ese escenario en el que de aquí a estos próximos 3 años, es decir, estamos en el 23, 24, 25 y 26. En estos próximos 3 años, aunque es verdad que el 23 no está empezando, bueno, podríamos considerar 4 años completos, si quieres también considerar todo el año 2023, pero bueno, 3-4 años, digamos que voy a tener en cuenta 20 veces, ¿vale? Que es lo mínimo en este momento de incertidumbre, en este momento donde el mercado ha caído lo más drástico, ha llegado a caer un 20-25%, y como vistes antes, en la caída en los múltiplos de Microsoft, lo mínimo que se ha pagado son 20 veces, ¿vale? Ahora le voy a dar la vuelta. Bien, ¿qué precio objetivo sería el que podríamos esperar? Si tengo en cuenta estos 15,87, ¿vale? Y vamos a tener en cuenta lo que digo, vamos a multiplicarlo por esas 20 veces, que ya digo, es un múltiplo ridículo. O sea, y cuando digo ridículo, es que es ridículo. O sea, me refiero que evidentemente de aquí a 3-4 años, si estudias un poquito de economía o de macroeconomía, evidentemente la situación actual no va a aguantar 3 o 4 años más. Es imposible de entrada porque, primero, la gente no aguantaría una inflación tan alta durante 4 años. Los tipos de interés tan altos durante 3 o 4 años tampoco serían, o sea, no serían sostenibles. Es decir, ya las empresas dejarían de invertir, dejarían de endeudarse para invertir, para innovar, para crecer. Por tanto, el deterioro o el caos, digamos que sería bastante bestia en ese extremo en el que se mantuviera tanto la inflación como los tipos de interés. Y aún así, 20 veces estoy considerando que, como digo, es ridículo, ¿vale? Pues llegaríamos a un precio objetivo de 317. No te estoy hablando ahora de que la rentabilidad sea atractiva. No, lo que te quiero enfocar es que realmente, como ves, es muy difícil perder dinero en esta empresa, ¿vale? Así a bote pronto es muy difícil perder dinero en esta empresa. Y como siempre digo, esto no es una recomendación de compra. Lo que quiero que intentes entender es cómo unir las distintas noticias y cómo calcular o hacer las estimaciones en base a cuál es lo mínimo o el mayor riesgo que estamos dispuestos a asumir. Porque, oye, a lo mejor nos podemos encontrar ante una empresa que a lo mejor es una small cap que se puede multiplicar por 7 veces en los próximos 5 años. Sí, las hay, ¿vale? Pero a lo mejor también existe el riesgo real de que lo podamos perder todo, de que toda la inversión, es decir, o perdemos el 100% o multiplicamos por 7. Lo bueno de las acciones es que si no invertimos con apalancamiento, es decir, si no invertimos con deuda, siempre
tenemos, digamos que las pérdidas controladas, es decir, vamos a perder como máximo lo que estamos invirtiendo. Digamos que esa es la forma positiva. Y claro, y hay una relación de 1 a 7, es decir, o perdemos 1, perdemos la totalidad, o multiplicamos por 7, ¿vale? Entonces eso puede ser interesante. Pero es que en este caso, a 20 veces, que es lo peor que ha pagado el mercado, incluso hemos estado ya y se esperan que sigan subiendo los tipos, aunque vayan bajando el ritmo de subida, ¿vale? Pero se puede esperar o prever que realmente los tipos sigan subiendo al menos hasta el 5% seguramente, y que en estos 6 primeros meses del año 2023 sigamos viendo a lo mejor negatividad o incertidumbre en el mercado. Aún así, como te digo, esto sería una inversión en la que no se perdería dinero. A 20 veces, la peor de las partes es que incluso, como dije antes, a 15 veces, es decir, si compramos ahora o si pagamos ahora el precio de Microsoft, estaríamos comprándola a 15 veces, que ni siquiera el mercado en esta situación está pagando 15 veces por la compañía. Entonces, imagínate, si no lo está pagando ahora, que estamos en una situación difícil, grave, de mucha incertidumbre, ¿por qué crees o qué crees que tendría que pasar tan grave como para que en el futuro, digamos, que el mercado pague 15 veces por Microsoft? O sea, tiene que pasar algo catastrófico. Y ya te digo, si realmente llega a pagar el mercado 15 veces por Microsoft, ¿qué estará pagando por el resto de empresas? ¿O cómo habrá caído el mercado? ¿Cuánto habrá caído el S&P 500? Es decir, todo esto son preguntas que te debes de hacer porque son muy importantes, porque te estoy hablando de una empresa grande, por supuesto, una empresa grande, una big cap, o una mega cap, incluso podríamos considerar como Microsoft. Evidentemente va a crecer menos porque al tener un tamaño enorme le va a costar más crecer, es decir, a lo mejor ya no puede crecer a 20, 25 o 30% como si te puede crecer alguna small cap, ¿vale? Pero sí te puede crecer a lo mejor a 12, 14, 15%, o sea, entre 10 y 15%, sí te puede crecer a lo mejor los próximos 5 años o 10 años, y puede ser relativamente fácil. Entonces, ten tú en cuenta que en este escenario que te planteo yo, no perderíamos dinero 20 veces, y ya sería absurdo, porque incluso es que podríamos hasta permitirnos que el mercado pague 15 y no perderíamos dinero. Pagando el precio de ahora, los 248, no perderíamos dinero si el mercado dentro de 3 o 4 años pagara esas 15 veces. O sea, quiero que entiendas esto. Y lo importante de entender esto es que si ahora, de aquí a 3 o 4 años, el mercado, como es previsible, se recupere, los tipos de interés empiezan a bajar, la inflación empiece a bajar, evidentemente la economía empiece otra vez a girar, se empiece a incentivar la inversión, se empiece a incentivar el crecimiento, la innovación, por supuesto, aparte, no te estoy incluyendo ahora mismo ninguna de las palancas, ni positivas ni negativas, es decir, no estoy ni incluyendo si adquieren o no Activision, no te estoy incluyendo si OpenAI va a ser una revolución o si incluso pueden hacer una spin-off de OpenAI teniendo o siendo gran parte de dueños de la empresa y evidentemente capitalizando la parte. Es decir, hay un montón de palancas adicionales para esta compañía que no estoy teniendo en cuenta, ¿vale? Pero ahora me gustaría que tuvieras en cuenta que estos mismos 248, ¿vale? Ahora mismo, como hemos visto, estos 15,87 y lo que podemos prever de aquí a futuro es que estos 15,87 de EPS, si el mercado de aquí, como digo, a 3 o 4 años se recupera y evidentemente la economía se vuelve a acelerar, por Microsoft al menos paguen 25 veces. Ya te digo que lo correcto sería 30, pero al menos que paguen 25 veces, ¿vale? Por tanto, estos 15,87 por 25 quiere decir que la empresa estaría casi en torno a los 400. Es decir, evidentemente no doblas, pero prácticamente, si no me fallan los cálculos y lo estoy haciendo así de cabeza, más o menos sería un crecimiento entre un 60 y un 70%, o incluso un poquito más, ¿vale? Estamos hablando de 248, 250, ¿vale? Prácticamente podríamos decir que podría ser un 60%, hasta los casi 400, pero a 3, 4 años y a 25 veces. Pero es que lo que tienes que tener en cuenta es que si fuera a 30 veces, por esos 15,87, ¿vale? Serían unos 476 a 30 veces, y perfectamente a 30 veces, si la empresa, que es lo que digo, si la empresa, todas las palancas que tiene, evidentemente son favorables hacia la empresa, es decir, que tanto el OpenAI funciona, lo de Activision, salga o no salga, al final es algo positivo para la empresa, porque ya te digo, si no sale no pasa nada, porque evidentemente aunque el mercado esté negativo ya lo ha descontado,
Y si sale, va a ser algo positivo a más. Evidentemente también es algo positivo que haya despedido a 10.000 empleados. ¿Por qué? Porque evidentemente es un coste menor para las previsiones de este año, donde se presupone que van a tener menos ingresos o menos beneficios. Entonces tener para 3 o 4 años unas expectativas de 476 desde 248 es bastante interesante. Aproximadamente, y te lo digo, más o menos así, viéndolo visualmente, yo creo que sería en torno a un 14% anual, o más o menos 14-13% anual, incluso puede que 12, ¿vale? Lo que quiere decir que es una rentabilidad bastante interesante, y lo de las 30 veces, 25 veces o 20 veces, ya eso también depende un poco de qué, de esas palancas, ¿vale? Es decir, si evidentemente lo de OpenAI funciona, que por cierto, si evidentemente quieres aprovecharla e intentar entenderla, porque a lo mejor puede que la pongan de pago de aquí a unas semanas o unos meses, digamos que para probar y hablar con la inteligencia artificial, entrando en esta web, puedes ir a la parte de ChatGPT, evidentemente vas aquí a la parte de intentar una conexión, y aquí evidentemente le preguntas lo que quieras, le puedes decir, escríbeme un texto, explícame cómo desarrollar un problema, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, o sea, un montón de cosas. Te invito a que lo pruebes y que evidentemente te intentes imaginar cómo podría estar esto integrado dentro de la compañía de Microsoft, dentro del buscador Bing, que ya sería una competencia directa de Google, del buscador de Google, al mismo tiempo de Azure, que haría competencia tanto al AWS de Amazon como también, por supuesto, al Google Cloud, que son, digamos, que los principales players, ¿vale?, de la parte de la nube. Y como digo, si quieres que hable del sector cloud, me lo dejas aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Entonces, esto, evidentemente, hay que entender que esto puede ser una palanca súper potente, ¿vale?, que puede beneficiar a Microsoft en los próximos años, pero es que esto no es todo, sino también, aquí, como digo siempre, cada vez que hacemos un análisis, también tenemos que ver, por ejemplo, las transcripciones. Que por supuesto aquí tenemos el Q2, ¿vale?, la transcripción o el earnings call de el Q2. Por cierto, por si no lo sabes, digamos que Microsoft es un poco diferente a la hora de presentar los resultados. Normalmente la mayoría de empresas que ahora mismo, o sea, los resultados que están presentando ahora mismo son de diciembre, y normalmente suele ser el cuarto trimestre, es decir, que te presentan el Q4 y el Annual Report, es decir, de cómo ha ido todo el año. En el caso de Microsoft, digamos que el Annual Report de ellos vendría en junio, ¿vale? Es decir, que ellos han pasado ahora mismo el primer y el segundo trimestre. Es decir, nos van a mostrar los datos del segundo trimestre, que es el de diciembre, y luego los datos del segundo semestre. Perdón, del primer semestre para ellos, del trimestre 1 y del trimestre 2, que es desde junio, o desde junio, julio, hasta diciembre, ¿vale? Y eso es lo que veríamos ahora en los datos. Y luego aparte, como digo, tenemos la transcripción, que aquí es donde realmente, si nos metemos, que es como digo yo siempre, tenemos que leer la información de lo que nos dicen los propios directivos, que como siempre digo, aquí lo tienes de una forma muy sencilla de entender y de traducir. Te voy a buscar ahora los puntos claves que son muy importantes para que veas realmente a lo que se refiere o lo que le están dando importancia. Analizando la transcripción, aquí donde entra el CEO Satya Nadella, ¿vale?, directamente nos comenta varias cosas que son muy interesantes a tener en cuenta. En primer lugar, por ejemplo, nos habla de la parte del cloud, que es una parte dentro de Microsoft muy importante porque tiene crecimientos de 25 y 30%, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice que el Microsoft Cloud superó en 27.000 millones los ingresos trimestrales, un crecimiento del 22 y un 29 en moneda constante, o sea, realmente es un 30%, ¿vale? Lo que pasa que por el cambio de moneda, evidentemente han perdido, ¿vale? Porque hay veces que la divisa afecta positivamente o negativamente. ¿Esto se puede tener en cuenta? Bueno, si quieres ser conservador, puedes tener siempre en cuenta la parte baja, pero realmente o normalmente, salvo lo que hemos visto de cómo el dólar se ha revalorizado frente a otras monedas, aunque ahora estamos viendo que el dólar se vuelve a ajustar y está yendo a la baja y otras monedas o otras divisas están volviendo a reflotar, pero realmente digamos que esto es como una parte cíclica, ¿vale? Digamos que siempre una divisa se refuerza frente a otra, salvo evidentemente aquellos países que están mal gestionados, pero normalmente en los países principales o en los, digamos, en las economías principales, normalmente digamos que la divisa, tanto euro-dólar como dólar canadiense, dólar estadounidense, como también el dólar australiano frente al euro, el yen frente al euro, digamos que todo eso más o menos suele ser, entre comillas,
cíclico, es decir, que hay momentos en los que sube más una moneda frente a la otra y hay otros momentos que se vuelve a ajustar y sube la otra frente a la una, ¿vale? Entonces, en este caso, podríamos decir que de media realmente el negocio puro del cloud crece al 29. Lo que pasa que, bueno, teniendo en cuenta el cambio, el 22. Esto es una cosa muy interesante y, como decía, es la parte de Azure, que evidentemente esto es una parte crucial dentro de Microsoft. Y como digo, me gustaría, si queréis, por supuesto, dejarla para un vídeo aparte y hablar de la parte del cloud en un vídeo aparte. Y aquí también, como ves, siguen ampliando sobre la parte de Azure, donde, por ejemplo, dicen que quieren evidentemente intentar ahorrar un 20% en la parte de migración y que, por supuesto, tienen ya más de 12.000 clientes, donde cuentan con algunos interesantes como, por ejemplo, PayPal, entre otros. Como ves, Microsoft tiene muchos frentes como el Intelligent Data también, que evidentemente también te hablan del crecimiento que ha tenido. También, como digo, la parte de inteligencia artificial, es decir, ellos se están dando cuenta de que realmente el futuro es la inteligencia artificial y te dicen que evidentemente han invertido mucho en la parte, aquí te lo dice, está siendo utilizado por clientes y socios de OpenAI para entrenar modelos y servicios de última generación con ChatGPT. También, como puedes ver aquí, con la parte de inteligencia artificial en Azure ya han puesto a prueba a 200 clientes que lo han utilizado y evidentemente han obtenido resultados bastante positivos, entre ellos como clientes como KPMG. También en la parte de servicios financieros, como puedes ver aquí, tienen una asociación con el London Stock Exchange, ¿vale? Que básicamente es, digamos, que la bolsa de Londres, que evidentemente también es incluso una empresa interesante a tener en cuenta y puede ser una posible buena inversión, y que por supuesto van a poner la parte de inteligencia artificial a trabajar con todo esto. También evidentemente te hablan del Microsoft 365, el Teams, etcétera. Es decir, están hablando básicamente de que todo más o menos le ha ido bien. Es verdad que no ha crecido todo y que esperan tener, digamos, que un aumento de gastos o de costes, por eso evidentemente tienen que ajustarlo. Como ves, también te hablan de la parte de Windows, que la parte de PCs ha disminuido un poco. También evidentemente el crecimiento de los últimos meses, tanto para la parte de Azure, de Windows 365, o sea, es decir, realmente te hablan de todo, incluso de la parte de LinkedIn, que también ha aumentado. Es decir, como digo, es una empresa bastante grande y es importante que te lo leas todo. Luego, si vamos a la parte donde habla el CFO, que aquí ya habla de la parte de los datos numéricos, y es interesante. Evidentemente no me voy a centrar en cada parte de crecimiento porque lo vamos a ver ahora cuando hagamos, digamos, el análisis numérico, es decir, cuantitativo, ¿vale? Que evidentemente lo voy a hacer de manera rápida para que veas cómo evidentemente en el digamos Q2 han presentado, aunque el mercado se lo ha tomado de una forma al principio positiva pero luego negativa, pero bueno, ha sido unos datos que pueden decir que está relativamente bien, ¿vale? Pero una cosa a tener en cuenta muy importante es, por ejemplo, esta parte de aquí, de la parte de gastos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el CFO nos dice que los gastos operativos aumentaron un 34% y un 37% en moneda constante. O sea, es una salvajada. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, si estamos con más inflación, si estamos con más tipos de interés, es normal que los gastos aumenten. Si los gastos aumentan, las empresas obtienen menos beneficios porque su coste de producción, de explotación es mayor. Entonces, evidentemente es normal que los ingresos se vean reducidos, los beneficios se puedan ver reducidos, y además, si te lees toda esta conference call, puedes ver cómo realmente ellos prevén que a lo largo de este año o de este ejercicio fiscal 2023, que para ellos les queda todavía 2 trimestres, es decir, hablan de los próximos 2 trimestres, esperan que realmente los gastos se mantengan altos y que por tanto evidentemente el nivel de ingresos y de beneficios se vean un poco mermados. Entonces, como digo, a corto plazo y a medio plazo podemos esperar que el crecimiento de la empresa no sea mucho, pero recuerda lo que te dije, estamos invirtiendo en la compañía y por eso me he venido aquí a Ticker antes de nada y te lo he querido mostrar con la valoración previa, y lo he hecho de una forma diferente porque realmente en cuanto a estimaciones, más o menos aquí podemos ver que para 2023, que recuerda que para ellos se les acaba como pone aquí en junio, ¿vale? Se espera aproximadamente 9,3 de EPS, ¿vale? El año pasado o el ejercicio fiscal de 2022 fue 9,21, ahora se espera 9,31. 9,31, básicamente, esto lo que quiere decir es que si la compañía está a 248, ¿vale? Y lo dividimos entre 9,31, esto quiere decir que estamos comprando o estaríamos comprando ahora mismo, evidentemente,
Ya tenemos dos trimestres presentados, pero faltarían los 2 que quedan, pero estaríamos comprando la compañía a 26 veces, según estos datos. ¿Puede parecer caro? Bueno, puede ser exigente a lo mejor en este momento, porque en este momento es verdad que Microsoft, aunque está con cierto descuento, realmente Microsoft puede perfectamente estar cotizando a 30 o 35 veces, pero vamos a ser honestos, realmente no podemos aplicar un múltiplo tan alto cuando el mercado está deprimido. Entonces, 25 o 26 veces, bueno, puede ser razonable. Ahora, ¿cuál es la pregunta que te debes de hacer? ¿Realmente tú estás dispuesto a mantener Microsoft para que me llegue hasta las 15 veces que vimos antes? Es decir, para saber que sí o sí vas a ganar dinero, porque no vas a tener posibilidad de pérdida, ¿vale? Porque que tú compres ahora Microsoft a 26 quiere decir que existe la probabilidad, ¿vale? O la posibilidad de que efectivamente si el mercado ahora mismo con la negatividad que tiene te ha plantado Microsoft en 20 veces, te la vuelvan a plantar en 20 veces. Lo que quiere decir que si tú la compras a 26, ¿vale? Adelantándote a los 2 trimestres que quedan, ¿vale? A el semestre que queda, digamos que si la compras a este precio pensando a esos 6 meses, ¿vale? Realmente tienes un downside de esos 6 de múltiplo, ¿vale? Que aproximadamente puede estar en un 10-12%, si echas más o menos los cálculos, o puede que incluso hasta un 15%, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tema? Que evidentemente tienes, por contra, que si compras pensando a menos de un año vista, puedes evidentemente sufrir esa pérdida. Pero si vas a largo plazo, y por eso digo que es la importancia del largo plazo y sobre todo en empresas tan predecibles como Microsoft, tan resilientes, ¿vale? Y también la forma de invertir y la forma de entender en qué invertir, cuándo invertir y por qué invertir, ¿vale? Ya no es solo comprarla y a ver lo que pasa, no, sino tienes que entender que también tienes que dejar que la empresa, como empresa que es, vaya evidentemente creando valor, aportando o siendo más productiva, generando beneficios para justificar el precio que tú has pagado y que cada año que vaya pasando, evidentemente, esté más claro o el mercado vea más claro que el precio que tú pagaste es más ridículo, por tanto, te puede subir el múltiplo y por tanto el precio, ¿vale? Entonces, aquí está la importancia de la diferencia entre invertir a corto plazo o a largo plazo. Esta misma empresa que a lo mejor a 3-4 años puede ser o podríamos considerar una empresa o una inversión prácticamente, que no digo, y recuerda que esto es una opinión, no es una recomendación, pero podríamos considerar que prácticamente esta inversión sería una inversión segura a 4 años, 3-4 años, a un año ves que se puede perder dinero. Se puede perder dinero porque no vale comprar cualquier empresa a cualquier precio y encima a tenerla el tiempo que uno quiera. No, muchas veces tenemos que hacer las inversiones pensando en que somos dueños de la empresa y que tenemos que dejar que la empresa evidentemente saque adelante sus proyectos, ¿vale? Evidentemente, fíjate lo que te digo, si ahora mismo tú pagas 248 por esta empresa y las palancas que ahora mismo está contemplada la de Activision Blizzard, que ya está descontado por el mercado, ¿vale? Pero las palancas, tanto esta como la de OpenAI, como a lo mejor lo de la parte de empleados, porque por lo que sea los costes no han sido suficientes y tienen que volver a reducir costes o cualquier otra cosa. Imagínate que todas las palancas se vuelven negativas. Perfectamente el mercado te puede plantar Microsoft en 20 veces o menos. Yo digo 20 veces porque a mí ya me parece 20 veces demasiado bajo y por lo que hemos visto el mercado también opina lo mismo porque la ha plantado como mínimo en 20 veces. Eso quiere decir que puedes perder dinero si todas estas palancas salen negativas, salen mal, salen en contra, es decir, que lo que tenemos pensado no salga bien, ¿vale? Pero si vas a largo plazo, da igual las palancas, porque aún así vas a ganar dinero. Ahora, ¿cuál es la magia de todo esto? Es que, como hemos visto, en el mejor de los casos, si el mercado se recuperaba, como te dije, llegábamos a los 460 y pico, 470 y pico de precio objetivo a 30 veces. Evidentemente el mercado pagará, por supuesto, 30 veces si tiene Activision, lo termina adquiriendo. Si la parte de OpenAI le genera unos beneficios brutales, como hemos visto, ¿vale? Si evidentemente, gracias a haber reducido ahora y a corto plazo sufrir un poco más, pero haber despedido a empleados, los beneficios finales, digamos que van o siguen creciendo y se sigue aportando valor hacia los accionistas, todo esto puede multiplicar por más todavía el crecimiento de la empresa,
Vale, entonces, si vamos a la parte de Investor Relations, para que veas también, una vez hemos entendido tanto noticias como la valoración previa de una compañía que es muy grande y, como digo, si se quiere analizar bien, hay que ir parte por parte. De hecho, incluso no lo he explicado aún y tengo pensado traerlo en un próximo vídeo, que es traer el método de valoración SOPT o Sum of the Parts, que básicamente es la suma de las partes, donde, por ejemplo, Microsoft, donde tiene distintos modelos de negocio, o empresas como Google o empresas como Amazon, es decir, empresas grandes que tienen diferentes partes y bien diferenciadas de distintos segmentos, ya sea el cloud, ya sea, por ejemplo, servicios IT, ya sea PC, gaming, lo que sea, ¿vale? Evidentemente, pues se puede analizar de forma diferente. Pero como digo, en este vídeo me quiero centrar sobre todo en la parte de palancas, cómo podemos aprovechar todas esas palancas, sean positivas o negativas, y luego entender o intentar asimilar los datos que nos da la compañía para entender las posibilidades o probabilidades de crecimiento o decrecimiento que puede tener la empresa. Entonces, como digo, si vamos a la parte de Investor Relations, vamos a buscar la última parte, que, como ves aquí, es el segundo trimestre, ¿vale? En el press release, aquí, una cosa que lo hace muy fácil Microsoft es que evidentemente nos da los datos aquí. Por supuesto, podemos descargar en PDF la parte de datos financieros en ¿cómo se llama esto? Que ya no me acuerdo. En Excel, ¿vale? Y evidentemente nos da todas las facilidades, pero lo bueno de aquí, y si tienes, como decía y como ya he dicho en el canal, si tienes, por ejemplo, Google Chrome, con botón derecho le das a traducir al español por si tienes problemas con el idioma, ¿vale? Y directamente puedes empezar a leer que, por ejemplo, los ingresos fueron aquí 52.000 millones y aumentaron un 2%, es decir, aumentaron en este segundo trimestre un 2%. Bueno, han aumentado, no han disminuido, ¿vale? Los ingresos operativos, ¿vale?, que hace referencia al EBIT, ¿vale?, fueron de 20.000 millones GAAP y 21.000 millones non-GAAP, disminuyeron un 8 y un 3%. Ojo, quiere decir, fíjate, si ya sabemos que el EBIT, para que veas lo importante de lo que es los gastos, si ya sabemos que la diferencia entre ingresos y EBIT es que aquí se pasa de ingresos a, evidentemente, ingresos brutos, porque descuentas la parte de gastos de toda la productividad y después también descuentas otras partidas como evidentemente marketing, publicidad o parte administrativa, etcétera, etcétera. Es decir, pueden haber ciertas partidas ahí. Después de descontar todo eso, realmente una empresa que ha aumentado los ingresos está perdiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente los márgenes se han reducido porque los costes se le han aumentado. Esto es peligroso. Por eso entendemos cómo Microsoft ha despedido a 10.000 empleados. ¿Entiendes? Vale, evidentemente esto es negativo, porque ya para lo que nos interesa a nosotros, para el primer tipo de beneficio, que es el EBIT, el beneficio operativo, ya la compañía no lo ha hecho bien, lo ha hecho negativamente. Las ganancias diluidas, ¿vale? Básicamente se entiende que esto hace referencia a tanto por acción, es decir, a los EPS, ¿vale? Han sido de 2,20 y 2,32, que disminuyeron un 11 y un 6%. Es decir, en el trimestre, también es verdad que tenemos que compararlo con el trimestre del año pasado, que para Microsoft era el, digamos, el Q2 de 2022, pero realmente fue, digamos que 2021, podríamos decir, ¿vale? Entonces realmente en 2021, por lo que yo ya he hablado tanto en el canal de la inyección de capital de los bancos centrales, el exceso de demanda gracias a esa inyección y todo esto, pues digamos que tuvieron demasiado buenos resultados muchas de las grandes empresas, y evidentemente la base comparable es alta, ¿vale? Pero aún así son cosas a tener en cuenta. Por supuesto, si seguimos bajando, porque aquí, por supuesto, como ves aquí, nos habla también de la parte de inteligencia artificial, nos habla evidentemente también del crecimiento, por ejemplo, lo del Google Cloud, que insiste en tanto, lo que comenté antes, el 22% o 29% en moneda constante, es decir, que el Google Cloud funciona, pero sobre todo si seguimos bajando, aquí, por ejemplo, podemos ver distintos apartados donde realmente nos hablan de los ingresos por productos comerciales. En la nube, por la parte de Office, crecieron un 7, un 14 en moneda constante. Es decir, realmente han tenido buenas, o grandes partes positivas. Como digo, el negocio es enorme. También aquí, como ves, la parte de LinkedIn aumentó un 10% los ingresos. Es decir, ves que tienen muchas partes que son positivas, otras que son negativas y que, como digo, se pueden analizar, digamos que por partes, ¿vale? Pero realmente, que es donde yo me quiero centrar, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, aquí a... ¿Dónde está la parte? Aquí, a la parte, digamos ya financiera, ¿vale? Es decir, los estados contables que
por si no entiendes la contabilidad, te voy a dejar aquí un enlace sobre cómo analizar, es decir, una lista de reproducción de cómo analizar los 3 estados financieros, ¿vale? Pero aquí lo vamos a ver también de una forma muy fácil para que veas, evidentemente, que no hay que complicarse mucho la vida y que aunque parezcan muchos números engorrosos, realmente no es tan difícil analizar una empresa. Sí, es verdad que ciertas empresas como Microsoft hay que tomárselo con más calma porque son empresas más grandes, pero bueno, vamos a analizar poco a poco. Mira, aquí por ejemplo, por la parte de productos, podemos ver que en el trimestre no ha superado, ¿vale? De 2021 a 2022 no ha superado, ¿vale? Esto está hablando del año, ¿vale? Pero luego, evidentemente, aquí te pone 2021-2022, pero realmente, como digo, estamos ahora mismo hablando del ejercicio fiscal 2023, ¿vale? Del Q2. Entonces, aquí te habla del segundo semestre, que evidentemente tampoco lo han batido, la parte de productos. La parte de servicios sí que ha crecido, es decir, que la parte de servicios a Microsoft sí que le funciona. Los ingresos, quiere decir que al final aumentaron ese 2% que nos han comentado, como ves aquí, de 97 a 102, o básicamente también aquí de 51.000 millones a 52.000 millones, ¿vale? Luego, los costes, que esto es lo más importante. Evidentemente, aquí se ve que se redujeron, pero es que luego después en la parte de servicios aumentaron. Aquí en la parte de servicios aumentaron también, y evidentemente esos costes que han aumentado en general han hecho que aumenten los costes por ingresos todavía más, lo que quiere decir que eso se traduce en que, por supuesto, esto más lo que decía la parte de administrativos, ventas y marketing, investigación y desarrollo, todo esto haga que evidentemente los ingresos de explotación se vean reducidos, ¿vale? Y esto evidentemente afecta negativamente a la empresa. Y si nos vamos al beneficio neto, como podemos ver por dónde está aquí, que lo llaman utilidad neta, creo que es utilidad neta antes de impuestos, provisiones, ganancias por acción, ingresos netos, aquí. Esta sería la parte de ingresos netos, sería el beneficio neto. Aquí vemos que tienen una pérdida en el trimestre y aquí vemos que tienen una pérdida también en el semestre, en el primer semestre, o sea, los 2 primeros trimestres, ¿vale? Lo que quiere decir que no es tan positivo, y evidentemente esto afecta directamente a los EPS, como puedes ver que también son negativos, pasando de 5,19 la parte diluida a 4,54 o de 2,48 a 2,20. Evidentemente estos son datos buenos, no, pero una cosa es los datos buenos comparándolos con el año pasado y otra cosa son las estimaciones de analistas. Aquí, por ejemplo, te traigo una captura sobre lo que esperaba o las estimaciones que esperaba el mercado, que no es lo mismo que comparándolo con el año anterior, ¿vale? Evidentemente el mercado ya sabía o ya descontaba que iban a tener resultados, digamos, más moderados debido a ese aumento de costes, pero aún así, en base a lo que esperaba el mercado, digamos que los EPS superaron con respecto a lo que esperaba el mercado, es decir, fueron superados en 2,32 frente al 2,31 que esperaba el mercado, pero como vimos, si lo comparamos con el año pasado, es negativo, es un dato negativo, es decir, que este año Microsoft lo ha hecho peor que el año pasado, por eso ha corregido en bolsa, ¿vale? Y luego prácticamente podríamos decir que los ingresos prácticamente consiguieron lo mismo que lo que esperaba el mercado. Aquí con la empresa pasó una cosa curiosa y es que realmente el día de presentación, después que presentó a última hora, es decir, al cierre del mercado, pasó una cosa curiosa y es que primero, y aquí tienes una captura, justo después del cierre del mercado y presentarse los datos de la compañía subió, y de hecho no subió poco, subió prácticamente un 4,39%, como puedes ver. Es decir, que realmente los datos fueron positivos a priori para el mercado, pero luego ocurrió una cosa, pero después el mercado bajó o hizo caer la cotización de la compañía de ese 4 y pico al menos 0,51. ¿Por qué? Porque los analistas analizaron en profundidad la compañía y vieron que realmente hay unas partes de la compañía que evidentemente han tenido aumentos de gastos que no le ha gustado al mercado, también evidentemente han tenido menos crecimientos en ciertos segmentos dentro del negocio y por supuesto al final una cosa que parecía que fue bien recibida por el mercado terminó siendo incluso un poquitín negativa, es decir, terminaron prácticamente manteniendo el precio. Por tanto, como digo, a veces es importante analizar bien los datos de una compañía y no precipitarse a la hora de comprar o vender en cuanto presentan resultados. Yo, por ejemplo, cuando intento subir los vídeos de una compañía en concreto, sí
puedo subir algún short al momento, al día siguiente o lo que sea, para intentar avisar o explicar, por ejemplo, cómo veo o cómo se ve o cómo se lo han tomado el mercado, digamos que los datos presentados. Pero realmente es mejor siempre esperar un poco, analizar bien los datos, saber si realmente la compañía está presentando buenos datos o datos positivos, datos negativos, y realmente si está barata o cara. Piensa que a largo plazo nos da un poco igual que la compañía esté a 2.40, a 2.45 o a 2.50. Es decir, esos 5 o 10 puntos de diferencia, si esperamos que la compañía se vaya a 400 o a 500, da un poco igual, porque en vez de tener un 100% tenemos un 98, tenemos un 97, bueno, sí, evidentemente cuanto más largo plazo menos nos afecta, porque al final vamos a obtener esa rentabilidad esperada, pero realmente es interesante, en vez de precipitarnos a la hora de tomar una decisión, analizar mejor los datos. Luego, si nos vamos a la parte del balance, podemos ver aquí como, por ejemplo, cosas interesantes, pues que la parte de caja ha aumentado, que la parte de inversiones a corto plazo digamos que han retirado, ¿vale?, capital dentro de la parte de inversiones a corto, es decir, lo que se conoce como marketable securities. También, evidentemente, bueno, aquí podemos ver partes importantes que, en mi caso, bueno, yo voy a pasarle un segundo a inglés, ¿vale?, porque lo entiendo mejor en inglés, ¿vale? Por ejemplo, la parte del goodwill, que es, ya sabes, eso que se sobrepaga, el sobrecoste que se paga cuando se hacen, por ejemplo, adquisiciones, ¿vale? Digamos que más o menos se mantiene. Luego también podemos ver, por supuesto, la parte importante como son la parte de inventarios, account payable, account receivable, es decir, toda esta parte que sirve para calcular el working capital, que, por si no sabes cómo es el modelo de negocio de Microsoft, es un modelo de working capital negativo, es decir, los clientes financian a Microsoft gracias a los deferred revenue, es decir, pagan por adelantado, y si no sabes cómo calcular el working capital, te lo dejo aquí para que aprendas a calcularlo, pero bueno, que esto es interesante también tenerlo en cuenta, cómo es el modelo de negocio de Microsoft y todo esto, ¿vale? Y en la parte, como decía yo, de pasivos o de liabilities, ¿vale?, tenemos, por ejemplo, la parte de short term and revenue, que evidentemente lo cuentan como pasivo, que es lo que te estaba diciendo, que es como ingresos diferidos que evidentemente no se pueden computar todavía, y esto es importante tenerlo en cuenta. También evidentemente tienen una parte de la deuda a largo plazo, como puedes ver aquí, que evidentemente ha aumentado esa deuda. También evidentemente aquí la deuda a largo plazo, que es de 44 billions, es bastante, ¿vale? El año pasado, mejor dicho, el semestre pasado era de 47, como podemos ver aquí, el semestre de junio a septiembre, ¿vale? De 47 ha pasado a 44, ¿vale? Sigue siendo una deuda bastante grande, pero bueno, para ser una compañía tan grande como Microsoft, digamos que podríamos considerarla moderada o razonable para ser como es Microsoft. Y si vemos la financiación o el tipo de financiamiento que tiene por esta deuda, realmente podemos ver que es aceptable, ¿vale? Entonces, todo esto, a priori, como vemos, más o menos, realmente los datos de Microsoft no es que mejoren mucho, tampoco es que empeoren mucho en la parte del balance y en la parte de flujos de caja, que, como ya he explicado, pues parte del net income, evidentemente partimos, o parte la empresa, mejor dicho, en el trimestre de menos net income por ese aumento de costes, y también en el semestre por ese aumento de costes parte de un net income menor. Luego, evidentemente, ajusta para llegar al cash flow operativo o al net cash from operation, es decir, el dinero que sirve para hacer la operativa, ¿vale? Para tomar decisiones a la hora de pagar, invertir, devolver deuda, recomprar acciones, etcétera. Y aquí, por ejemplo, cosas que podemos ver interesantes, que nos interesan como accionistas, como siempre digo, repagos de deuda. Aquí prácticamente podemos ver que sí, en el semestre han pagado 1.700 millones, es prácticamente ínfimo, ¿vale? Luego, evidentemente, podemos ver aquí, que es la parte interesante, en emisión de acciones no emiten mucho, es decir, no diluyen mucho a los accionistas. Y de hecho aquí en la parte de recompras, y esto es una cosa interesante también a tener en cuenta y que me gustaría que reflexionaras, en el semestre pasado, es decir, en junio de 2022, recompraron 15 billions. Y ahora han recomprado 11 billions, ¿vale? Ahora me refiero en diciembre, en el semestre hasta diciembre. Bien, simplemente haciendo una pequeña búsqueda, ¿vale? Una pequeña búsqueda aquí en Ticker, podemos ver que a lo largo del año, estamos hablando de 2 semestres, aquí, ¿vale? Como ves, no sé si lo estás viendo, espero que mi cámara no lo tape, pero vamos, por aquí
A ver, voy a bajar un poquito esto. Si aquí vemos toda esta zona de aquí, digamos que la compañía ha estado cotizando entre 250 y 227, más o menos. Y todo esto de aquí, que abajo puedes ver en esta parte de aquí cómo es diciembre, noviembre, octubre, ¿vale? Toda esta parte de aquí entre 250 y 214, más o menos es lo que ha estado cotizando la compañía. Bien, aquí han invertido 11 billions, ¿vale? Repito, aquí han invertido 11 billions, ¿vale? O 11.000 millones, ¿vale? De recompra de acciones. Y sin embargo, aquí, cuando el precio estaba más caro, ¿vale? En los siguientes 6 meses, cuando estaba aquí más caro en este proceso de aquí, que ya estaba entre los casi 300 y prácticamente podríamos decir que hasta septiembre 230, ¿vale? Podríamos decir que en este semestre compraron más. Y realmente, si lo piensas bien, han comprado más caro. Realmente eso, en cuanto a valor para los accionistas, no ha sido una perfecta gestión del capital. Pero también hay que tener en cuenta que es verdad que en este momento Microsoft no sabía cuánto iba a bajar. Si luego miras realmente cuándo han sido las recompras, sí realmente te puedes dar cuenta que empezaron a recomprar, sobre todo cuando empezó a bajar la compañía, ¿vale? Pero ahora que se mira, si se mira todo objetivamente, realmente han invertido menos, ahora estando el precio más bajo de lo que estaba antes. Lo que quiere decir que realmente la empresa podría haber invertido más. Ahora, te lo digo como opinión personal. Digamos que una forma de aportar valor para los accionistas es recomprar acciones, por supuesto, pero no debe ser la primera. Porque yo soy de los que piensa que si el negocio, es decir, si Microsoft puede invertir en posibles palancas de crecimiento futuro, ya sea el cloud, ya sea la inteligencia artificial, ya sea la compra de Activision o ya sea lo que sea, es decir, adquisiciones, lo que sea, todo eso va a aportar más valor que, por ejemplo, recompras, que las recompras, ya te digo, afectan directamente a los EPS y todos los accionistas ganamos, ¿vale? Pero realmente no estás haciendo que tu empresa valga más, sino estás reduciendo acciones de circulación para que las acciones valgan más, que es diferente, ¿vale? Entonces, yo soy partidario de que a la hora de elegir, sí prefiero que Microsoft destine más en CAPEX, es decir, en inversión en el negocio, antes que en recompra. Entonces, digamos que esto que puede ser a priori una mala noticia, o no una mala noticia, digamos que una noticia no del todo buena, pues realmente se podría tomar como una buena noticia. Y luego también, como Microsoft es una empresa más estable y más grande, también evidentemente tiene la parte de dividendos, que bueno, esta parte de aquí, digamos que la parte de dividendos, aunque han crecido y eso demuestra que evidentemente sigue siendo una empresa solvente, a mí no me interesan tanto los dividendos porque de hecho es que hay que pagar impuestos por ellos. Y digamos que es una forma así de devolver el capital a los accionistas, pero teniendo otras fórmulas, es decir, teniendo otras opciones antes de repartir dividendos. Yo dejaría esto como descartado, como última opción, por decirlo así, ¿vale? Estos 9 billions, realmente si lo hubieran destinado a recomprar acciones hubiera sido todavía mejor. O incluso estos mismos 9,6 billions, si lo hubieran destinado a el propio CAPEX del negocio para el crecimiento de la nube, para el crecimiento o más inversión en la inteligencia artificial o lo que sea, realmente yo creo que le hubieran sacado más potencial. Pero bueno, oye, para aquellos inversores que quieran recibir dividendos y quieran recuperar parte de su capital invertido, pues puede estar bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, estos son cosas positivas que estamos viendo de la empresa, que lo está haciendo relativamente bien. Los resultados no han sido espectaculares, sino han sido normalitos, ¿vale? Podríamos decir normalitos, por lo menos por lo que lo veo yo, aunque es verdad que, como digo, luego leyéndote las expectativas que tienen los CEOs y todo esto, empiezas a entender un poco que 2023 no va a ser del todo fácil, por lo menos los próximos 6 meses que nos esperan, ¿vale? Por el tema de costes y todo esto. Y veremos si la Fed sigue subiendo agresivamente los tipos o no, que eso dependerá o afectará mucho a, digamos que, toda la financiación de distintas compañías, ¿vale? Y luego, por último, aquí en la parte de inversiones, que evidentemente no es ni mucho menos lo menos importante, pero por ejemplo la parte del CAPEX, que esta parte de aquí, los 12,5 billions, que como puedes ver evidentemente es una parte mucho más agresiva que si comparamos directamente, como decía yo antes, con la parte de depreciación y amortización que tenemos aquí, que son 6,4, o sea, 6,4 frente a los 12,5, más, si quieres también tener en cuenta la parte esta de intangibles, ¿vale? Serían 13 billions, ¿vale? Puedes tener en cuenta o no, ya depende del caso y tal, pero bueno, como ves es casi el doble de capital destinado tanto para el CAPEX
como para la depreciación o amortización. Por eso antes no usé el Free Cash Flow, usé el PER para hacer el cálculo y valoración rápido de la compañía. Y bueno, digamos que con todo esto hemos visto la parte de números, hemos visto la parte de valoración, las estimaciones del analista, pero ahora te voy a intentar decir o dar mis conclusiones finales, ¿vale? Digamos que después de ver los datos de la empresa, sí, la empresa ha presentado unos datos relativamente normales, mediocres, pero el mercado es verdad que se está recuperando y la empresa ha subido, pero no precisamente porque la empresa haya presentado algo maravilloso, sino porque realmente digamos que hace unos meses atrás el mercado estaba castigando bastante a muchas empresas, muchas compañías, y ahora hemos visto estas últimas semanas el crecimiento de muchas empresas. Es decir, realmente es una recuperación, pero no quiere decir que el mercado ya se esté recuperando ni que vaya a haber crecimiento ni nada. No, realmente aquí recuerda, lo que tenemos que enfocarnos es en dos cosas. La bolsa se mueve por dos motivaciones, y es expectativas de tipo de interés y beneficios futuros esperados de las compañías, ¿vale? Son esas dos palancas, ¿vale? Si una compañía ahora mismo me presenta unos resultados esperados, ¿vale? Lo normal es que evidentemente el mercado ya lo esté descontando por anticipado, pero también está descontando por anticipado los tipos de interés. Por tanto, si evidentemente todo se mantiene dentro de lo esperado, lo normal es que el crecimiento del mercado vaya acorde a, evidentemente, lo que crece la economía de forma natural, el 3-4%, más el crecimiento de las empresas, ya sea un 10, 12, lo que sea, ¿vale? El problema, ¿dónde viene el problema aquí? Es que muchas personas tienden a, ahora que se está recuperando, empezar a pensar que ya esto va a seguir para arriba, y hay que tener cuidado, porque en estos momentos donde vemos empresas como Microsoft, que ojo, puede ser una buena inversión, porque ni yo, ni tú, ni nadie sabemos lo que realmente va a pasar en el futuro. Nadie lo sabe, ¿vale? Yo no sé si mañana el mercado va a caer un 20, un 30, yo no sé si va a salir Jerome Powell y va a decir que va a subir los tipos de interés al 6 o al 7, no lo sé. Lo que sí sé es que si el mercado, la economía y la empresa, es decir, todo eso sigue en el mismo camino en el que ha ido hasta ahora, evidentemente, puedo prever que esta compañía en este año lo tenga un poco más complicado, pero que se vaya a recuperar y a largo plazo, por supuesto, vaya a obtener una gran rentabilidad. Eso te puede garantizar como expliqué, no perder dinero, y además, como es una gran empresa que tiene varios frentes, varios segmentos diferentes y varias palancas potenciales, el que realmente cuando el mercado caiga, muchos inversores roten su capital a esta empresa porque es más defensiva, es más grande, es más predecible, tiene más crecimientos, tiene muchos clientes que evidentemente financian el negocio de la empresa, por tanto, realmente eso hace que tenga unos ingresos recurrentes y una predictibilidad a la hora de prever o estimar crecimiento de esta empresa, y eso el mercado lo ve muy positivamente incluso en entornos macroeconómicos difíciles. Entonces todo esto es bueno tenerlo en cuenta, más las palancas que ya he comentado, como la posible compra de Activision o no, o también que evidentemente OpenAI sea un éxito o no, es decir, el chat GPT y la inteligencia artificial. Todo esto está por ver, pero lo que sí que es importante es que cuando analices una empresa, por favor, no te fijes o no intentes pensar que el mercado te debe nada. Por ejemplo, Warren Buffett decía que hay muchas personas que esperan siempre que el mercado te debe algo cuando tú pagas un precio. El mercado no sabe lo que has pagado. Yo no sé lo que has pagado. Si es que has comprado esta empresa a 2.50, a 300, a 2.80, no lo sé. Y el problema es que eso no es lo importante. Da igual. Lo importante es realmente lo que has pagado y qué expectativas tienes para que otros te paguen más por tus acciones en el futuro. Es decir, ¿qué crecimiento va a tener la compañía para que realmente tus acciones valgan más de lo que valieron el día que las compraste? En este caso, yo, como te digo, estamos viendo que esta compañía, comprarla a unas 26 veces más o menos si presentara los próximos 2 trimestres, que incluso te digo que si miramos más en detalle y hemos visto que en estos 2 trimestres ha aumentado los gastos, ¿vale? Bastante, podríamos estimar que para los próximos 2 trimestres incluso podríamos ajustar y reducir a lo mejor un 5, un 10% en los próximos 2 trimestres
los ingresos, los beneficios y tal, y cogerlo de cómputo global como nuestro, digamos, beneficio objetivo para, digamos, que el ejercicio fiscal 2023. Eso lo podríamos hacer en este vídeo, digamos que he cogido en las estimaciones de analistas de una forma más rápida, ¿vale? Porque evidentemente no quiero tampoco que el vídeo se me quede súper largo, porque como ves, intentar explicar distintos detalles de las empresas es imposible explicarlo todo en un vídeo, es que es imposible. O sea, realmente cuando tienes que analizar una empresa bien, tienes que analizarla bien. O sea, no valen medias tintas, tienes que saberlo todo, tienes que saber a qué se dedica, los segmentos, el crecimiento de cada segmento, realmente si el equipo directivo hace las cosas bien, mal, tú qué haces a la hora de comprar a este precio, si realmente estás comprando caro, barato, en relación a qué, en relación al mercado, en relación a las expectativas de la economía o de la macroeconomía, cómo van a crecer los tipos de interés, cómo va a afectar esos tipos de interés a la empresa. Todo esto tienes que valorarlo y, por supuesto, evidentemente, que por eso digo que una cosa que olvidamos muchas veces es que cualquier inversor llega y dice, oye, mira, Microsoft está a 2,48. Ah, mira, es que claro, como estuvo a 300 el año pasado, es una buena compra. Oye, tenemos casos como otras empresas que han estado cotizando a 100 veces y que a lo mejor han caído un 70-80% y a lo mejor después de la caída siguen siendo una mala inversión. La pregunta es, ¿Microsoft a estos precios, con las palancas que tiene de crecimiento potencial, de evidentemente reestructuración del negocio, es decir, por ajuste de plantillas, por evidentemente la parte del cloud y crecimiento del cloud, el crecimiento de la inteligencia artificial, la posible compra de Activision, aparte la recuperación de la propia empresa o la innovación de la empresa, la inversión que está haciendo en nuevos servidores, en nuevo crecimiento en la nube y todo esto, ¿realmente tú ves que de aquí a 10 años tiene futuro? Esa es la pregunta clave que te debes de responder. Y si realmente tu respuesta es sí, ya estás tardando en comprarla. Así que nada, esto es todo sobre el análisis y valoración de Microsoft. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Me puedes dejar un comentario y suscribirte al canal por si te ha gustado y también compartir la opinión que tienes sobre esta empresa o cualquier otra empresa. Y también me puedes decir qué empresa quieres que analice en próximos vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.